pedirte en esta mañana que tú también nos puedas hablar, Señor, por tu palabra, como hemos aprendido la semana pasada misma que estuvimos en un retiro. El centro de todo lo que hacemos eres tú, Señor. Tú eres el centro. Esta no es la parte más importante, la parte más importante eres tú. Cuando disponemos nuestro corazón hacia ti, cuando nos volvemos hacia ti, cuando queremos levantar tu nombre, no importando las circunstancias, no importando las emociones, no importando muchas veces el cómo nos sintamos, sino que podamos, Señor, siempre reconocer que tu mano es la que nos sostiene y nos ha sostenido y hasta aquí nos ha sostenido. Por eso podemos decir que tú eres fiel en todo momento, que podemos declarar que tú eres siempre fiel. Gracias te damos y pedimos también que tú nos puedas orientar, hablar, guiar, que tu palabra no solo la oigamos en esta mañana, sino que también podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas que han podido llegar hoy, Señor. También oramos por los que hoy también, no están. Algunos andan fuera aprovechando este fin de semana largo. Señor, y a todos, Señor, les bendecimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos y hemos estado hablando de la iglesia y hablamos de la iglesia es el cuerpo de Cristo, en la cual Dios nos ha llamado no porque merezcamos algo, sino que es por su gracia. Ninguno de nosotros merece nada, pero Dios, por su infinito amor, nos ha llamado a ser parte de su cuerpo, parte de esta iglesia maravillosa que es la iglesia de Cristo, que es la familia de Cristo. Y nosotros debemos ir entendiendo algunas cositas, como ya hemos estado hablando semana tras semana, que Dios ama la unidad, que Dios ama que nosotros de una u otra forma como iglesia seamos esa iglesia que bendice y no maldice, que anima y no critica, que no juzga, sino que por el contrario tiene misericordia con todos. Primero con los hermanos que vemos, pero también con este mundo donde nos ha tocado vivir y donde nos toca movernos. Dios quiere que realmente seamos las manos de Dios, los pies de Dios. Muchas veces creo, al igual que yo y ustedes, muchas veces nosotros nos sentimos al debe o vemos que estamos al debe en esto, porque muchas veces también nos damos el ancho, muchas veces nuestra vida, nuestro testimonio o como somos a veces deja más que bendecir a otros, a veces hace que a veces otros hablen mal de Dios, diciéndonos son todos iguales, todos los evangélicos son iguales, o todos los pastores son iguales, ¿cierto? Y a veces las personas hablan con cierta razón, a veces con mentiras, pero lo único que nosotros, tú y yo, debemos entender es que la gracia de Dios y a lo que Dios nos ha llamado, y si nosotros miramos a Dios y hacemos y abrimos nuestro corazón para que Él nos vaya transformando y cambiando, nosotros vamos a cumplir su propósito aquí en la tierra. Y como hemos hablado que la iglesia es una familia, es un cuerpo, también tengo que decirlo y tengo que hablarlo, que la iglesia también, una de sus características que dice la palabra del Señor, es que la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Eso lo dice la palabra del Señor. Y por eso todos los que queremos y somos parte de esta iglesia maravillosa, que Dios nos ha llamado, de esta familia maravillosa, de este cuerpo maravilloso,
No podemos rehuir ni rehusar, ni mucho menos abortar la misión a la cual Dios nos ha llamado, que por sobre todo es un privilegio. Que Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia es un privilegio, porque vuelvo a insistir, nada merecemos. Vuelvo a decir, no es por nuestros méritos propios, no es porque seamos los más buenos del mundo, no es porque los que estamos aquí somos mejores que los que están afuera. Simplemente hemos dicho, sí Señor, soy malo, soy pecador, pero aquí quiero seguirte, quiero que tú me transformes, quiero que tú me cambies. Y entonces es tan importante entender que a esto Dios nos ha llamado, a ser sus embajadores. Dígale al que está al lado suyo, tú eres un embajador de Cristo. Se lo puedes decir con toda confianza. ¡Wow! Cuando uno escucha estas palabras, o por lo menos yo cuando las leo, las escucho, que alguien me diga, tú eres un embajador de Cristo, realmente es un gran privilegio. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 17 al 20. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o nueva criatura, dice otra versión. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Amén. Bueno, la palabra del Señor es muy clara y creo que todos nosotros, si somos realmente y entendemos que Dios nos ha llamado a ser su iglesia, debemos entender que cuando hablamos de la conversión, cuando hablamos de que hemos venido a Cristo, también nosotros todos entendemos, no sé si usted entiende esto, que cuando nos bautizamos, la Biblia dice que nacemos de nuevo, que somos una nueva creación, como dice la palabra, una nueva criatura. Somos nuevos. Entonces, cuando hablamos de algo nuevo, es algo que comienza de nuevo. Por eso es tan importante que nosotros, sobre todo los que llevamos muchos años en el Evangelio, entendamos que somos nueva criatura, que no podemos convivir ni vivir con lo añejo, ni con la carne, ni con lo que éramos antes, porque si no estamos nosotros, nuestra propia vida está refutando e invalidando lo que dice su palabra. ¿Qué somos? Somos nueva criatura. Usted es una nueva criatura. ¿Usted cree que es una nueva creación? ¿Usted lo cree de verdad? Porque de esto se trata. Yo no puedo ser un embajador de Cristo si no creo primero que Cristo me ha hecho nuevo. Y no es que me hizo nuevo hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Dios me hace nuevo cada día, cada mañana. Sus misericordias se renuevan. Y en la medida que yo cada mañana me acerco a Él, le pido perdón a Él, le digo: Señor, yo ya no quiero vivir siendo el viejo hombre, no quiero. Saca esta escoria, saca esto, saca. El nuevo Alexis quedó allá en las aguas, quedó muerto, está crucificado contigo, que no aparezca. Cuando uno tiene esa actitud, uno se está tomando por la gracia de Dios de esta verdad. Somos nueva criatura. Y cuando somos nueva criatura, cuando tú crees lo que Jesús dice en su palabra,
que eres una nueva creación, dice que las cosas viejas pasaron. Esto de verdad que es maravilloso. Las cosas viejas pasaron y dice que todas son hechas nuevas. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar o hacer correr la fe, hacer un poco validar lo que decimos que creemos. Porque si nosotros no validamos lo que hemos dicho que creemos, en realidad creer en Cristo o seguir a Cristo se transforma en una creencia sin sentido. Decir que somos cristianos sin creer en Cristo no tiene sentido, no sé si me comprenden. No tiene sentido venir, reunirse, privarse de tantas cosas, luchar, negarse. No tiene sentido. No tiene sentido orar, no tiene sentido leer la Biblia, porque si no creo lo que voy a leer, si no creo lo que voy a orar y a quién voy a orar, no tiene sentido ser un cristiano. Y mucho menos decir, soy un embajador. Por eso es tan vital entender que la fe, aunque es algo que no vemos, la fe también tiene acciones concretas o respuestas concretas que yo tengo que responder. ¿Como cuál? Como decir, voy a tomar esta palabra y la voy a creer aquí. Aunque el enemigo venga, aunque muchas personas me digan, tú seguí igual, yo pueda decir, no, yo ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y aunque quizás lo nuevo no se ve de inmediato completamente, pero es como dice también otra parte de la Escritura que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo sé que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Entonces cuando yo camino en la vida, entendiendo que paso a paso voy dando pasos y cada vez voy siendo nuevo, ahí está el secreto de una vida. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, de una vida próspera en Cristo, es eso. La vida próspera en Cristo no es dinero. La vida próspera en Cristo es que cada día, cada paso que voy dando, me voy pareciendo a Jesús. Me voy pareciendo cada día. Quizás me demore, algunos quizás van a correr un poco más fuerte, otros quizás van a volar, otros van a caminar lentos. Otros van a correr, se van a caer, se levantarán, se caerán, seguirán corriendo y seguirán. Pero hasta parecerse a Jesús. El problema es cuando yo dejo de correr. El problema es cuando empiezo a retroceder. Cuando quiero revivir a lo que Dios ya mató. A lo que Dios ya dijo que ya yo era una nueva criatura. Y yo quiero hacer revivir a la Alexis. Yo quiero hacer revivir mi pasado. Yo quiero hacer revivir mi carne. Ese es su problema. Y cuando Dios nos da en su palabra esta promesa de que somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, no es solo para decir y juntarnos aquí y decir, somos nuevos, porque eso es parte de declarar. Hermano, tú puedes. Hermana, mira, yo sé que estás luchando con esto, con este problema, quizás con esta dificultad, quizás con este problema tuyo de carácter, con este pecado, con este vicio. Pero yo te quiero decir que si tú entregas todo a Cristo, Cristo te va a ayudar.
Cristo va a estar contigo. Si tú le pides que el reino de Dios venga a tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a tus finanzas, Dios estará contigo. Y para eso estamos nosotros, para animarnos, para declarar palabras de bendición. También en el amor para a veces corregirnos y decirnos, hermano, quizás este no es el camino. Y animarnos. Esto es lo que Dios quiere, porque Dios nos ha llamado a ser sus embajadores y a ser como Él nos pide que seamos aquí en la tierra. Entonces, volviendo al texto, dice que tú y yo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Pero aquí hay una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Para qué tú crees que Dios te hace una nueva criatura? ¿Para qué tú crees que Dios hace todas las cosas nuevas y las cosas viejas pasan? Es con un propósito. Dice la misma palabra que acabamos de leer. Dice que Dios hace todo esto para que tú y yo seamos ministros de reconciliación, para que en nuestra vida nosotros, aún en nuestra propia imperfección, nosotros seamos del ministerio, de la embajada, del gobierno de Cristo y seamos sus ministros que reconcilian al hombre y a la mujer con Dios. Hoy día estamos viendo en nuestra actualidad política y de gobierno ministros y acusaciones a ministros corruptos. Yo te quiero decir, hermano y hermana, que tú y yo podemos ser también ministros corruptos si no cumplimos el mandato que Dios nos llamó a hacer como iglesia. Dios nos ha hecho, nos ha perdonado y nos ha hecho nueva criatura y nos ha reconciliado para que reconciliemos a otros y seamos ministros de reconciliación. Esto es lo que Dios desea y anhela. El problema está que muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos. Estamos tan centrados a veces aún en la liturgia nuestra. Queremos que Dios nos use solo en una liturgia como esta. Pero no le pedimos a Dios, úsame con otros. Usa mis manos con ese que no tiene fe, que yo pueda orar y pueda haber un milagro en ese. Que nos podamos atrever con el amor del Señor a reconciliar a otros. Esto nos hace ministros verdaderos. Dice también que Él nos ha hecho nueva criatura y las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas, porque Él nos encargó un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de la condenación, el mensaje de que te vas a ir al infierno, el mensaje de la prosperidad, próspero, ven, Dios te va a dar todo. No, es un mensaje que es el de reconciliar. El mensaje de la reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hablar. No tenemos que hablar muchas cosas a veces de nosotros mismos, de la iglesia. Tenemos que hablar solo. Dios ha venido a reconciliarse contigo. Dios te está buscando. Y quizás todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, pero quizás no todos hemos experimentado esa reconciliación. Pero este es el mensaje, por eso es una buena noticia, que Dios quiere que nos reconciliemos y nos hace, a los que ya nos ha hecho nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, nos ha dado este mensaje. No hay otro mensaje, el de reconciliar.
Y el que nosotros estemos como pensando todos los días a quién reconcilio, porque quiero ser un buen ministro. Yo no sé si tú sueñas con esto, pero esto es el mayor desafío, es el mayor desgaste que podemos tener, si es que en algo podemos decir de desgastarnos. Es la mayor empresa, en esto es lo que más podemos vislumbrar cuando trabajamos y servimos a Dios. Entonces, Él nos ha hecho nueva criatura, ha hecho que las cosas viejas pasen y ha hecho todas las cosas nuevas para hacernos ministros, y nos encargó este mensaje de la reconciliación. Ministros de reconciliación y un mensaje de reconciliación. Y dice esta palabra: y te ha hecho un embajador de Cristo. Un embajador. Esa es una investidura, es una representación. Los embajadores, cuando están en otra nación, no se representan solo a sí mismos, representan al país que lo envió como embajador. Entonces, qué interesante y qué privilegio tenemos de decir: somos embajadores. Puedes decirle al que está atrás tuyo ahora: somos embajadores de Cristo, o eres un embajador de Cristo. Puedes decir. Y como embajadores de Cristo tenemos un privilegio y una responsabilidad, que nosotros representamos a Dios. Te invito a leer también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha hecho un linaje escogido. Cuando hablamos de un linaje, estamos hablando que nosotros venimos de una casta, de una herencia escogida. Por eso, cuando hablamos y entendemos que dice la palabra que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que Dios pensó en nosotros, que cuando Él estaba en la cruz, Él nos veía, y todas estas palabras que salen en la Biblia, yo las tomo y las creo. Entiendo que vengo que tengo sobre mi vida, vengo no solo con una herencia pecaminosa, sino que Cristo cambió esa herencia pecaminosa en la cruz y ahora ha puesto una nueva herencia. Vengo de ahora de un linaje escogido. Yo no sé si ustedes comprenden. Y aquí es donde comenzamos la fe. ¿Le creo a Dios o creo lo que me han dicho siempre? Que no soy nada, que nunca vaya a llegar a nada, que eres un vago, que no tienes futuro. Eso depende. ¿A quién le vas a creer? Yo le prefiero creer a Cristo. No sé tú a quién le vas a creer. Pero Cristo dice que somos de este linaje escogido, que tenemos un sacerdocio real, que Dios nos ha llamado a todos y a todas a ser sacerdotes de Él, ministros de Él, que Él nos ha llamado a ser una nación santa, una nación apartada para Él, un pueblo apartado para Él, un pueblo que pertenece a Dios. Nosotros no le pertenecemos a este mundo,
ni a esta nación terrenal, aunque somos chilenos y amamos nuestra patria Chile, oramos por Chile. Nosotros venimos de otra nación, pertenecemos a otro pueblo. Y ese pueblo, ¿sabe?, está en todo el mundo. Cuando uno tiene este privilegio de conocer hermanos de otro lado, o ir a otro lado, tú te das cuenta que tienes familia en todos lados, que tienes hermanos en todos lados. Y esto es maravilloso, entender que Dios nos ha llamado con esto, con un linaje escogido, con un sacerdocio real, con hacer una nación santa y un pueblo que le pertenece a Él. Pero todo este llamado, todo este propósito que Dios nos da es con un sentido y es para algo. Al igual que Él nos hace nueva criatura, es con un propósito. Y dice que es para anunciar las virtudes. ¿Virtudes de quién? De Jesús. Las virtudes de lo que Él ha hecho, las virtudes de sus maravillas que Él hace, que Él ha hecho y que Él hará. Anunciar el amor, la gracia, etc. Anunciar las virtudes de Jesús. Cuando la palabra de Dios dice anunciar, ¿qué crees que está diciendo? ¿Cómo se anuncian las cosas? Hablando. ¿Cierto? Aquí me responde. ¿Cómo se anuncian? Dígale al que está al lado suyo. ¿Cómo se anuncian? Hablando. Dígale, hablando. ¿Cómo se anuncian las virtudes? Hablando. ¿Y por qué recalco esto? Porque es cierto que nuestra vida debe respaldar lo que hablamos. No podemos ser solo habladores y que nuestra vida nos diga lo que hablamos. Pero a veces no podemos respaldar lo que hablamos porque no lo hablamos, no hablamos nada. Algunos de ustedes o yo a veces estamos con personas, pasamos horas con personas, pasamos semanas con personas, años con personas, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, no sé, con personas que jugamos a la pelota, etc. Y no anunciamos nunca nada. Y no es que usted tiene que anunciar, hoy día va a llover, hoy día está haciendo... Yo no hablo de ese anuncio. Yo no le hablo de un anuncio político, filosófico, no. Dios nos llama a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Anunciar a Jesús. ¿De cuándo que no eres intencional anunciando a Jesús? Porque podemos venir a este lugar, orar, cantar, decir que Jesús es maravilloso, pero no anunciarle a nadie nada. Quizás a lo más, ya que es un celular, voy a decir, a lo más quizás ponemos un estado, Dios es amor, no sé. Pero a veces ni por las redes sociales nos anunciamos. Preferimos etiquetar otras cosas. Preferimos etiquetarnos comiendo, bailando o diciendo dónde estoy. Pero etiquetar, anunciar a Jesús. Dios nos ha llamado a ser su iglesia. Y la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Y es verdad que usted puede decir, pero bueno, sí, también, pero ¿y nuestra vida, pastor? Sí, también. Pero empecemos anunciando. Y también vamos con nuestra vida respaldando o diciendo o haciendo. Pero dice que Dios nos ha llamado a ser este linaje escogido, este real sacerdocio,
esta nación santa, este pueblo que pertenece a Dios, para anunciar las virtudes de Jesús. ¿Y sabe por qué tenemos que hacerlo? También no lo puse ahí, pero está en el versículo que sigue, en el 10. Dice, porque nosotros que antes no éramos su pueblo, ahora somos su pueblo. Antes que nosotros, los que no habíamos alcanzado misericordia, ahora la hemos alcanzado. Entonces, si yo he alcanzado la misericordia, si ahora que yo soy pueblo de Dios, ¿cómo no voy a anunciar esto? Que Dios me sacó de las tinieblas a su luz. Bien nos hablaba, bien nos animaba Helen de acá adelante a decir, nosotros ahora tenemos que decirle a nuestra alma, recordar todos los días lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, para exaltar a Dios. Pero alguien podría pensar que solo aquí tenemos que recordar eso. Pero la verdad es que tenemos que recordarlo siempre. Donde yo ande, tenemos que recordar, porque soy su iglesia, soy su embajador. Y en vez de, por eso, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de, a veces perdemos el tiempo en otras cosas, en vez de amarnos y amar al que está perdido, a veces nos hacemos autogoles y perdemos el rumbo de lo que Dios o a lo que Dios nos ha llamado. También dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Él nos ha llamado a esto, a ser un pueblo santo, por su gracia, para mostrarnos su amor. Y si antes yo no era su pueblo, ahora que soy su pueblo, ¿cómo me voy a quedar callado? Si antes no había alcanzado misericordia, ¿cómo ahora no voy a querer que otros la alcancen? Por eso el llamado que Dios nos hace como embajadores de Cristo es que tú y yo entendamos que Dios nos ha hecho y nos ha puesto en un lugar privilegiado. Dice también la Escritura que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿No será mucho, Señor? ¿Cómo voy a ser un rey? ¿Cómo voy a ser un sacerdote? Pero en realidad prefiero no mirarme yo con mis ojos humanos, sino prefiero mirar a Dios y creer lo que Él dice de mí. Que yo soy una nación santa, que yo soy un pueblo escogido, que yo soy un real sacerdocio, que yo soy un hijo, una hija, que Dios me ha puesto como embajador, como una embajadora de Él aquí en la tierra. Por eso, ser reyes y sacerdotes es nuestro mayor llamado, es nuestra mayor vocación, es nuestro mayor oficio. Yo sé que cada uno de nosotros a veces tiene oficios, trabajos que tenemos que realizar para comer, hacemos cosas, hacemos negocios, hacemos esto, actividades para generar, decimos. Pero hay un oficio mayor, un llamado mayor, que es el de ser reyes y sacerdotes. Y como iglesia, qué importante es que, porque este llamado que quizás yo, en mi incompetencia también, estoy haciendo, no es un llamado mío hacia ti. No son mis palabras hacia ti. No, yo no soy un coaching ni alguien que se ha parado aquí para venderte algo.
El llamado te lo está haciendo Dios. El llamado lo ha hecho Dios. El llamado y el propósito y el oficio, la investidura como embajador, la ha hecho Dios. Y no solo la ha hecho a algunos, la ha hecho a todos los que quieren creer. Ese es el tema, los que quieren creer. Porque este es su plan para la iglesia. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, está ahí. Dice: por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. Porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Yo quizás, como consejo y secreto, creo que lo único que nos mantiene firmes en Cristo no es que seamos fuertes en Cristo por nuestros méritos, sino que somos fuertes en Cristo cuando decidimos creerle a Jesús y decidimos cumplir el llamado que Él nos ha hecho. O sea, dicho de otra forma, creemos y obedecemos. ¿Cierto? No sé si le suena a una definición que habitualmente yo repito. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Si hablamos de algo que simplifica todo el cristianismo, es eso. Dios nos llama a ser un discípulo. Y cuando somos discípulos, en realidad es lo único que nos puede garantizar que no tropezaremos jamás y no caeremos jamás. Que no volveremos atrás. Que aunque vengan dificultades, ahí nos mantendremos. Quizás muchas veces estaremos ahí al 3 y al 4, pero ahí seguimos con la bandera firme, porque estamos en la verdad. Entonces, hermano y hermana, para ir concluyendo, Dios tiene un plan. Y todos los que somos su iglesia, todos los que hemos entendido que Dios nos ha llamado por su gracia a ser parte de este cuerpo maravilloso, de este pueblo maravilloso que es la iglesia, a ser parte de la novia de Cristo, a todos los que esperamos un día el regreso para celebrar las bodas del Cordero, Dios nos ha dado un llamado, un oficio, un ministerio, un propósito. Y tú y yo debemos entender que Dios, aún en nuestra imperfección, aún en todo lo imperfecto que somos, por medio de su gracia, tenemos mucho que entregar. ¿Quieres decirle al que está al lado tuyo? Tienes mucho que entregar. Aunque seas nuevo, aunque estés recién aprendiendo, tienes mucho que entregar. Aunque quizás tengas muchas dificultades, tienes mucho que entregar. Porque esto es lo que Dios nos ha llamado. Y por su gracia tenemos mucho que entregar. Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Y cuando nosotros anunciamos las virtudes de Jesús, es donde todas las cosas cambian. Hace unos años escuché una ilustración que refleja mucho esto. Dios nos ha llamado a ser ríos. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que tendremos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Pero a veces los cristianos nos confundimos y en vez de ser ríos queremos ser solo lagos. Y hay una diferencia entre ser río y ser un lago. Los lagos, ¿sabe? Reciben afluentes, reciben ríos.
Recibe la bendición. ¿Quieres la bendición? Señor, bendíceme. ¿Es malo que Dios, tú le pidas a Dios que te bendiga? ¿Qué crees? No, ¿cómo va a ser malo si Dios es un Dios bueno? ¿Cómo vamos a querer, cierto? No es malo decirle a Dios, cambia mi historia, cambia mi familia. Señor, provéeme de un trabajo. Señor, dame salud. ¿Es malo eso? No, Dios nos anima a eso. Pero el punto está en que muchos de nosotros solo pensamos en eso. Y eso nos transforma en un lago. Hay un lago en Palestina, porque no pertenece, parece a Israel o está a la mitad. Hay un lago que todos nosotros lo hemos oído quizás, que se llama el Mar Muerto. ¿Quién ha escuchado del Mar Muerto? Bueno, el Mar Muerto tiene una característica, que es uno de los lagos que está bajo el nivel del mar. No me acuerdo ahora exactamente cuántos, pero son no metros, sino que son varios metros. Entonces, todos los ríos que llegan ahí no van para ningún lado. Llegan ahí. De hecho, ese Mar Muerto también no tiene vida porque está lleno de sal. Entonces, creo que cuando tú te bañas ahí, yo nunca me he bañado ahí, pero me han contado que tú flotas, no te puedes hundir porque la sal te lleva hacia arriba. Pero se le llama un mar muerto porque no hay vida, no da vida a nadie, solo recibe el agua de muchos ríos. Y a veces nosotros nos parecemos a eso. Recibimos vida, recibimos una bendición, recibimos algo de Dios, pero la dejamos ahí. ¿Y sabe lo que va a ocurrir después con eso? Después se va a morir. Y después vamos a querer otra bendición y otra bendición. Yo tengo, no sé si llamarle una teoría, pero alguna vez escuché que Dios nos derrama bendición en manos que están llenas o ocupadas, sino en manos que están vacías, que entregan. He conocido personas que tienen mucho dinero y que son muy generosas, y parece que en su generosidad Dios cada vez les va entregando mucho más, porque este es un principio de Dios. Pero lo que te quiero decir, que a diferencia de un lago, un río es alguien que recibe el agua de la cordillera, pero el río en su camino va dando vida. El río lo usan algunos brazos, se van y van y riegan el campo, riegan otros lugares. El río así fluye hasta llegar al mar. Y en el mar todos nosotros conocemos el ciclo del agua, ¿cierto? Hay calor, sube la nube, después la lluvia, después la nieve y vuelve. Y Dios nos ha llamado a ser ríos y no lagos. Como hay un principio que Dios le dijo a Abraham: tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Hemos sido llamados para que Dios nos bendiga, pero para bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Amén. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es decirle: Señor, voy a creer a tu palabra y voy a ser este embajador. Voy a ser este hombre y esta mujer que anuncia tu Cristo. Esto es algo, una decisión que solo tú lo puedes hacer. No es una decisión solo colectiva. Y esto es lo que nos hace iglesia. La iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.